Si comparamos un mapa de la bahía de Osaka del año 1800 con uno actual, la primera impresión es que estamos mirando dos planetas distintos. Totalmente. Porque normalmente existe esta expectativa de que la geografía de una gran metrópolis es algo inamovible. Claro, asumimos que los ríos están donde la naturaleza decidió, que las costas son, pues eso, fronteras definitivas y ya está. Y que la historia humana simplemente transcurre sobre ese escenario de piedra y tierra firme. Pero resulta que esa es una visión increíblemente estática y, bueno, en el caso de ciertas ciudades, completamente falsa. Falta de arriba a abajo. Sí. Cuando una analiza el desarrollo urbano de Osaka, te das cuenta de que la tierra firme no tiene nada de firme. Es que el terreno no es de roca madre, ¿verdad? Que va, es un lienzo maleable compuesto de fango, de millones de toneladas de basura, de deudas astronómicas y, digamos, de una ambición política desmesurada. O sea, es como si la geografía de la ciudad fuera uno de esos pizarrones mágicos infantiles, donde se dibuja, se borra y se vuelve a reescribir constantemente. Esa es una analogía perfecta y eso es exactamente lo que vamos a desgranar en este análisis de hoy. Porque tenemos sobre la mesa un informe académico exhaustivo que investiga la historia geográfica de la bahía de Osaka. Eso es, y se centra muy específicamente en la evolución espacial y social de dos masas de tierra que son completamente artificiales, Tempozan y Yumeshima. Nuestro objetivo en esta inversión profunda es desentrañar 5 relatos históricos clave que documenta esta investigación. Porque, a ver, no se trata simplemente de un tratado aburrido sobre ingeniería civil. Para nada. Es la crónica viva de cómo una ciudad ha sobrevivido a crisis económicas, al pánico militar internacional y a fracasos urbanísticos colosales a lo largo de los últimos 200 años. Y para quienes nos escuchan, esto es fascinante, ya sean mentes curiosas, entusiastas de la historia o personas que viajan buscando esos secretos urbanos que jamás aparecen en las guías tradicionales. Exacto, porque a medida que recorramos estas 5 historias, vamos a ir revelando pistas tangibles, lugares reales que existen hoy en día, nacidos de ese lodo y de esa ambición que comentábamos. Así que bueno, para entender el futuro hipermoderno de Osaka, tenemos que viajar primero a su pasado, al siglo XIX. Sí, tenemos que hablar del primer gran pulso que la ciudad le echó al mar, la creación de Tempozan. Nos situamos exactamente en el año 1831. En ese momento, el corazón de la economía de Osaka dependía absolutamente de sus vías fluviales. El río Aji era la arteria principal de todo. Pero había un problema logístico crítico que amenazaba con ahogar a la ciudad entera, ¿no? Sí, la acumulación de sedimentos. El fango se estaba amontonando a lo bestia en la desembocadura del río. Y claro, esto no era solo un problema estético, porque en esa época el comercio en Japón dependía de los famosos kitamaebune. Los barcos mercantes de madera. Exacto. Eran enormes. Eran básicamente centros comerciales flotantes que navegaban por toda la costa. Y claro, con el río lleno de lodo, estos gigantes ya no podían entrar a la ciudad. El comercio se estaba estancando de manera alarmante, así que las autoridades del shogunato ordenaron lo que se conoció como el Gran Dragado de Tempo. Madre mía, la cantidad de tierra que tuvieron que sacar. Se extrajeron montañas literales de lodo del fondo del río. Millones de metros cúbicos. Pero lo interesante aquí no es la excavación en sí, sino lo que hicieron con ese material. Claro, en lugar de dispersarlo o abandonarlo por ahí. Eso es. La poderosa clase mercantil de Osaka, conocida como los Machishu, tomó las riendas del asunto. Eran el motor económico de la región y decidieron organizar a los ciudadanos. Para apilar todo ese fango. Sí, para apilarlo en la desembocadura y crear una montaña artificial de unos 20 metros de altura. O sea, a ver si lo entiendo. Si lo pensamos con una mentalidad actual, esto es el equivalente a una campaña de crowdfunding masiva. Totalmente. Pero en lugar de donar dinero a cambio de una camiseta o una taza conmemorativa, los ciudadanos de Osaka donaron su dinero y su sudor para construir, a mano, una atracción turística de barro. Es alucinante, y Ediuforme subraya que no fue un trabajo forzado, fue un auténtico fenómeno social. Se generó buen ambiente. Un ambiente de festival. Había un tremendo orgullo cívico. Los distintos gremios y barrios competían a ver quién aportaba más al proyecto. Se convirtió en un símbolo de estatus participar en la obra. ¡Qué barbaridad! Y una vez terminada, tengo entendido que plantaron pinos y cerezos en la cima. Así es. Fue un experimento social brillante, porque el gobierno feudal resolvió un problema de infraestructura clave, pero canalizando la energía pública hacia algo que les dio a los ciudadanos un sentido de pertenencia espacial inmenso.
De hecho, la bautizaron originalmente como Mejirushi-yama, que significa la montaña Ito, porque sus árboles servían de guía visual para que los barcos encontraran la entrada del río. Y aquí es donde entregamos el primer secreto a quienes nos escuchan y planeen visitar Jatón. Eso es. Si alguien visita esa zona hoy en día, descubrirá que Tepoztlán ostenta un título muy curioso. Es oficialmente la montaña más baja de Japón. Según los registros geoespaciales actuales, mide exactamente 4,53 metros. Nada más. Quienes pasen por el Parque Tepoztlán pueden acercarse al pequeño monolito de la cima e incluso pedir un pintoresco certificado de montañismo en las tiendas locales. Pero claro, hay un misterio evidente aquí. ¿Cómo es que una montaña de 20 metros de altura, construida con tanto orgullo, se encoge hasta medir apenas 4,5 metros? Ya. No fue solo la erosión o el hundimiento natural del barro, ¿verdad? ¿Qué va? Fue recortada deliberadamente. Y el motivo fue pura y llanamente el terror absoluto. Lo que nos lleva a nuestra segunda historia, la crisis de los barcos negros. Exactamente. Damos un salto al año 1854. La llegada de navíos extranjeros, como la imponente fragata rusa Diana, desató el pánico total en el gobierno japonés. Claro, el largo periodo de aislamiento del país se estaba resquebrajando. Y tanto. Así que el shogunato encargó al estratega naval Katsukaishu que tomara medidas drásticas. Y su gran idea fue arrasar con el idílico Parque de los Cerezos. Tal cual. Arrasó con el parque y convirtió la montaña de lodo en una fortaleza militar. Diseñó una enorme batería de artillería con forma de estrella. Pensada para defender la desembocadura de invasiones inminentes. Pasaron de plantar flores a fundir armas de asedio en un abrir y cerrar de ojos. Las fuentes detallan la creación de una pieza de artillería impresionante. Un cañón de bronce colosal. ¿De 2,4 toneladas? Y más de 3,5 metros de largo, ¿no? Exacta. Era el pináculo de la tecnología de defensa de la época, forjado por el maestro Heikosai Seijiro. Pero, y aquí es donde la historia da un giro súper irónico. Toda esta maquinaria de guerra quedó obsoleta casi antes de usarse. Así es. Pocos años después llega 1868, la restauración Meiji. Japón abandona el sistema feudal de los samuráis y abraza una modernización vertiginosa. O sea que el fuerte de Tepoztlán perdió todo su valor estratégico de un plumazo. De la noche a la mañana, porque la forma de hacer la guerra y defender las costas cambió por completo. De repente, tenían un cañón de bronce gigantesco que ya no servía para asustar a los extranjeros. Y la gran pregunta es, ¿qué haces con un trasto así? Pues le encuentras un trabajo civil. Es que es una de las anécdotas más fascinantes del informe. En 1870, trasladaron esa inmensa máquina de matar al castillo de Osaka. Sí. Y en lugar de disparar balas de cañón contra barcos rusos, empezó a disparar cargas de pólvora vacías justo al mediodía. Todos los días. Todos los días, para dar la hora exacta a la ciudad. La gente lo bautizó cariñosamente como el Hirunodon, algo así como el gong del mediodía. Es un ejemplo perfecto de cómo una sociedad reasigna el propósito de su tecnología. Tomaron un instrumento diseñado para la disuasión militar y lo reciclaron para el cronometraje público. Es brillante. La nueva sociedad industrializada necesitaba sincronizar a sus trabajadores, necesitaba que todo el mundo supiera qué hora era. Y ese cañón feudal se convirtió en el metrónomo de la modernidad de Osaka. Y fíjate, para quienes busquen el rastro físico de esta historia, ese cañón original, el Hirunodon, sigue existiendo a día de hoy. Sí, pero no está en el Parque Tepoztlán, donde, por cierto, solo quedan unos pocos restos de piedra de la batería. Está expuesto al público en otro sitio. Eso es. Si se acercan a la entrada del torreón principal del castillo de Osaka y miran hacia la derecha, ahí está. Es un tesoro cultural designado, y la inmensa mayoría de la gente pasa de largo, ignorando por completo que alguna vez coronó una montaña artificial de fango. Es alucinante. Pero bueno, ese fue el intento militar de gestionar la frontera marítima. Nuestro tercer relato nos lleva río arriba. Sí, porque si Tepoztlán fue la respuesta defensiva ante la apertura de Japón, la zona de Kawaguchi fue la respuesta comercial. Y curiosamente, ambas zonas fueron derrotadas por el mismo adversario invisible, la profundidad del agua. Tal cual. En 1868, el nuevo gobierno Meiji quiso demostrar que Japón estaba listo para jugar en las grandes ligas del comercio internacional. Claro. Y decidieron crear un asentamiento exclusivo para extranjeros justo en la confluencia de los ríos Aji y Kitsu, en un barrio llamado Kawaguchi.
Y la visión que tenían era espectacular. Querían edificar una pequeña Europa en pleno corazón de Osaka. Con embajadas y todo. Subastaron 26 parcelas idénticas a potencias como el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Prusia. ¡Madre mía! Las autoridades estaban tan desesperadas por agradar a los inversores internacionales que hasta le cambiaron el nombre al lugar. Así, porque la zona se llamaba popularmente Ebidima, que significa la isla de los camarones. O a veces se usaba como término despectivo para la escoria. Imagínate vender parcelas ahí, los rebautizaron como Umemotojima, un nombre poético relacionado con los ciruelos en flor. Así sonaba mucho más elegante en los folletos de inversión. Pero a ver, vamos a analizar esto paso a paso, porque es desconcertante. Tienes al gobierno central apoyando el proyecto, tienes capital extranjero fluyendo, embajadas establecidas, una voluntad política enorme. Una inversión brutal. Exacto. Y sin embargo, el informe relata que el asentamiento de Kawaguchi fue un fracaso absoluto a nivel comercial. Terminaron perdiendo la partida contra el puerto de Kobe. ¿Cómo es posible que algo con tanto respaldo colapsara tan rápido? Pues es una cuestión puramente de determinismo logístico. Todo se reduce a cómo funcionaba la nueva tecnología marítima mundial de la época. A ver, explícanos eso. Durante siglos, el comercio se hizo con barcos de vela de madera, que flotaban relativamente cerca de la superficie, ¿no? Su calado era poco profundo. Pero a finales del siglo XIX, el mundo se pasó al acero y al vapor. Claro, y esos monstruos de acero pesaban muchísimo más. Se hundían más en el agua. Exactamente. Los grandes buques mercantes de vapor necesitaban aguas muy profundas para no encallar, y el río allí sencillamente no daba la talla, era demasiado llano. Vamos, que los enormes cargueros internacionales no podían acercarse a la pequeña Europa de Kawaguchi. Imposible. Tenían que fondear en alta mar y descargar sus mercancías en barcazas pequeñas, que luego remontaban el río. Era un proceso súper lento, ineficiente y, claro, muy costoso. Mientras tanto, a pocos kilómetros, la ciudad de Kobe tenía un puerto natural de aguas profundas ideal. La tecnología marítima evolucionó más rápido de lo que la geografía de Osaka podía soportar. Para la década de 1890, los grandes comerciantes habían hecho las maletas y se habían largado a Kobe. O sea, la geografía dictó sentencia. Totalmente. Pero lo extraño es lo que pasó después. Cuando los comerciantes se fueron, dejaron atrás todas esas parcelas occidentales vacías, y el espacio mutó de una forma increíble. Sí, Kawaguchi pasó de ser un epicentro de comercio voraz a convertirse en un refugio religioso y educativo. Los misioneros cristianos aprovecharon el vacío y compraron los terrenos, ¿verdad? Eso es. Fue allí donde nacieron hospitales, colegios y universidades muy importantes. Por ejemplo, es el origen de la actual Universidad Rikkyo. Es un claro reflejo de la resiliencia urbana. Cuando la función económica original de un barrio fracasa, la ciudad le encuentra un nuevo uso. Y el secreto que esconde esta zona en la actualidad es puramente arquitectónico. Sí. Hoy ya no hay barcos mercantes en Kawaguchi, pero quien camine por esas calles se topará de bruces con la Iglesia de Cristo de Kawaguchi. Que es una catedral gótica espectacular, de ladrillo rojo. Parece un espejismo europeo en medio del paisaje urbano japonés. Y lo más impactante es que, si uno mira el mapa de las calles de ese barrio hoy, la cuadrícula sigue siendo exactamente la misma que trazaron para las 26 parcelas del asentamiento extranjero en 1868. Fíjate, es como caminar sobre el esqueleto de un proyecto fallido. Es fascinante. Es que es tal cual. Pero claro, si el problema en el siglo XIX fue que el agua era demasiado poco profunda para los barcos modernos, Lo que decidió hacer la ciudad en el siglo XX roza la ironía absoluta. decidieron crear aguas poco profundas a propósito. Sí, rellenando el mar con basura. Lo que nos abre la puerta a nuestra cuarta historia, Yumeshima, la bautizada como Isla de los Sueños. Vaya nombrecito. En los años 70, Osaka, al igual que muchas urbes japonesas, sufría los efectos colaterales del milagro económico. Tenían una crisis monumental de gestión de residuos. Simplemente no sabían dónde meter tanta basura. Así que Yumeshima empezó como un vertedero de escombros y desechos en el extremo más alejado de la bahía. No había ninguna planificación utópica, solo la necesidad urgente de esconder la basura de la ciudad. Pero entonces llegaron los locos años 80. La burbuja inmobiliaria y financiera japonesa. Y de pronto, la percepción sobre esa montaña de desperdicios cambió por completo. Así,
En 1988, el gobierno local presentó un plan llamado Tecnoport Osaka. Querían transformar este vertedero marino en el epicentro de una metrópolis futurista. Llena de rascacielos y tecnología de punta, me imagino. Fue un caso clásico de arrogancia institucional. A esto se le llama el modelo del Estado constructor. La administración pensaba que bastaba convertir toneladas de cemento y trazar planos grandiosos para crear demanda económica por arte de magia. Y para justificar todo este gasto macroeconómico, ataron el proyecto a una meta gigantesca, ¿no? Presentaron la candidatura de Osaka para albergar los Juegos Olímpicos de verano del año 2008. Creían que un evento global forzaría al mundo a interesarse en su isla artificial. Es una estrategia demencial. O sea, es el equivalente a comprarte un smoking de altísima costura, a medida, con incrustaciones de diamantes, hipotecando tu casa para pagarlo, para ir a una gala ultra exclusiva a la que ni siquiera te han invitado todavía. Me encanta esa analogía. Y para sorpresa de nadie, no los invitaron. Cuando el Comité Olímpico votó en 2001, Osaka quedó en último lugar. Consiguieron exactamente 6 votos. 6 votos, madre mía. Y las consecuencias fueron devastadoras. La burbuja económica ya había estallado y, sin los Juegos Olímpicos, el megaproyecto de Tecnoport perdió cualquier sentido lógico. El resultado fue que Osaka se quedó con lo que la prensa denominó un legado negativo. Habían enterrado 340.000 millones de yenes de dinero público para crear, literalmente, un descampado lleno de malas hierbas en medio del mar. Y así se quedó durante 20 larguísimos años. 340.000 millones de yenes por un campo de matorrales. Estela. Pero, siguiendo con la analogía del smoking, la ciudad no lo tiró a la basura. No. Lo dejaron guardado en el armario, acumulando polvo durante 2 décadas. Hasta que por fin llegó otra invitación para otra gala. Porque ahora Yumeshima es el flamante recinto de la Exposición Universal de 2025 y está proyectada para albergar un enorme casino y resort. Están intentando resucitar la inversión como sea. Y para la gente curiosa de la arquitectura moderna, hay un punto de observación inmejorable para ver todo esto. Sí. Quien suba al mirador de la Cosmo Tower, situado a cientos de metros de altura en la isla vecina de Ezakishima, tendrá una vista panorámica espectacular de las obras de Yumeshima y del colosal Gran Ring de madera de la Expo. Pero fíjate que la vista desde esa torre esconde una realidad subterránea que muy pocos conocen al mirar por la ventana. Ah, claro, porque toda esa infraestructura multimillonaria, todos esos pabellones, en realidad se están hundiendo. Literalmente. El informe técnico señala que esa isla exige tratamientos de consolidación constantes, simplemente porque está construida sobre fango y basura. Es que el peso de la nueva tierra y de los edificios presiona la capa de arcilla blanda del fondo marino. Es como apretar una esponja gigante. El agua sale y el terreno cede de forma inexorable. Tienen que bombear y estabilizar el suelo continuamente. Lo cual nos lleva a la gran paradoja y a nuestro quinto relato. Tienes una isla que te ha costado una fortuna, que ha estado vacía 20 años y que para colmo se está hundiendo bajo tus pies. Menudo panorama. ¿Cómo convence un gobierno a sus ciudadanos de que hay que seguir apostando por ese lugar? Pues gastando cientos de millones más en conectarla con el mundo. En teoría económica, este fenómeno se conoce como path dependency o dependencia de la ruta. La falacia del costo hundido, ¿verdad? Eso es, como ya has invertido demasiado en crear Yumeshima, no puedes abandonarla. Tienes que seguir inyectando capital para justificar el gasto original. Y en este caso la solución fue construir el túnel Yumesaki, que es una arteria submarina de 800 metros de largo para llevar carreteras y trenes hasta la isla. Pero claro, perforar un túnel normal con una tuneladora era absolutamente imposible ahí. Como comentábamos, el lecho marino de esa zona es de una arcilla geológicamente jovencísima y ultra blanda. Es como intentar excavar un túnel en medio de un flan de gelatina. ¡Qué imagen! Y por eso tuvieron que aplicar una de las técnicas más extremas y complejas de la ingeniería civil, el método de tubo sumergido. O sea, en lugar de perforar bajo el mar, los ingenieros construyeron 8 bloques gigantescos de hormigón armado y acero en tierra firme. Los sellaron para que flotaran como barcos, fíjate. Los remolcaron hasta la zona y luego los hundieron metódicamente en una zanja que habían excavado previamente en el fondo del mar. Es muy fácil decirlo, pero encajar 8 moles de miles de toneladas bajo el agua turbia es casi ciencia ficción. El informe, de hecho, menciona el uso de la técnica del key element, el elemento clave, para la última pieza. Pero
A ver, ¿cómo sellas herméticamente 2 bloques de hormigón en las profundidades del océano? Pues imagina intentar ponerle la tapa a un frasco de conservas. Si simplemente la apoyas, se sale, pero si extraes el aire del interior, la presión atmosférica exterior empuja la tapa y sella el frasco con una fuerza tremenda. Ah, ya. Hicieron algo similar, pero con agua. Exacto. Unieron las juntas de goma de los bloques y luego bombearon el agua atrapada entre ellos. La monstruosa presión del océano exterior fue lo que empujó las estructuras entre sí, sellando el túnel de manera hermética. ¡Qué barbaridad! Y es un diseño de 2 pisos, ¿no? Por arriba circula el tráfico y el piso inferior es un sistema masivo de seguridad diseñado para absorber posibles terremotos y gestionar el hundimiento paulatino del terreno. Es una demostración impresionante del ingenio humano frente a una geología hostil. Pero al leer todo esto, hay un detalle que te golpea con fuerza. ¿Cuál? Que detrás de toda esta terminología estéril de ingeniería de alta precisión, de elementos clave y de presupuestos astronómicos, hay cuerpos humanos asumiendo el riesgo. Totalmente. Cuerpos que llevan 200 años luchando contra el agua. Desde aquellos ciudadanos arrastrando barro con sus manos para levantar Tempozán en 1831, hasta los buzos de aguas profundas que trabajaron en la oscuridad total para ensamblar este túnel. Es un apunte fundamental, porque hay una memoria laboral súper profunda en esa bahía que la ciudad moderna, con sus luces de neón y sus recintos de exposiciones pulidos, tiende a invisibilizar. Por eso, el último secreto que queremos compartir hoy es doble. Por un lado, está la experiencia puramente tecnológica de subir a la nueva extensión de la línea Chuo del metro, inaugurada a principios de 2025. Quienes viajen en ella estarán cruzando literalmente por dentro de ese portento de ingeniería submarina. Así es. Pero, para hacer justicia a la historia completa, es casi un deber visitar el Monumento a los Caídos del distrito de Minato, en el barrio de Bentencho. Es un lugar muy especial. Es un pequeño espacio de reflexión dedicado a honrar a las víctimas de la guerra y a esas generaciones de trabajadores portuarios y obreros que literalmente construyeron el suelo que hoy pisa Osaka. Esa dualidad entre la tecnología triunfante y el sacrificio humano es exactamente lo que subraya este informe académico en sus conclusiones. De hecho, cuando analizamos los 5 episodios históricos en conjunto, los investigadores identifican 4 patrones muy claros sobre cómo opera el urbanismo de Osaka. Sí, al repasar toda la línea temporal, el primero que salta a la vista es que la ciudad usa su costa como una especie de laboratorio radical. Claro. Como la bahía es la frontera, el margen geográfico de la ciudad, los gobernantes se han sentido libres de experimentar allí de maneras que nunca intentarían en el centro histórico. Y el desde el dragado social masivo de los ciudadanos, pasando por fuertes militares improvisados, hasta islas enteras de basura convertidas en casinos y sedes de la Expo. Y el segundo patrón que destaca el informe es que, al ser un laboratorio construido sobre el mar, el rasgo definitorio de todas estas tierras es su fragilidad. Lo artificial demanda atención perpetua, ¿verdad? Siempre. A diferencia de una colina natural de piedra, Yumeshima requiere un bombeo de agua incesante para no ser devorada por el océano. Es una lucha que no termina nunca. Y el tercer punto también es interesantísimo. Hay un cambio brutal en lo que se espera que produzca ese terreno. En el siglo XIX, el puerto debía producir defensa militar o gestionar la entrada de bienes esenciales. Pero hoy en día, la costa artificial está diseñada casi exclusivamente para el consumo. Tempozán es hoy un centro de ocio con una noria gigante y Yumeshima es el escaparate de una exposición internacional enfocada al turismo y a los casinos. De la producción al consumo total. Pero quizás el cuarto fenómeno, el más complejo que describen los académicos, es la amnesia espacial. Las ciudades son máquinas de olvidar. Osaka entierra sus fracasos físicos bajo nuevos propósitos sin despeinarse. O sea, el desastre de la pequeña Europa de Kawaguchi quedó tapado por la solemne presencia de la educación eclesiástica, y las miles de toneladas de basura tóxica de Yumeshima se maquillan hoy bajo los lemas de sostenibilidad y ecología de la Expo. Es como si la ciudad reciclara su propia narrativa. Volviendo a la analogía del principio, si la ciudad no es un cuadro inmovible, más bien se parece a un inmenso disco duro urbano. Sí. Constantemente está formateando sectores enteros de su geografía, borrando los datos antiguos para instalar el sistema operativo de la siguiente época. Sea el militarismo feudal, el comercio industrial o el turismo global del siglo XXI. Pero lo mágico es que, si uno sabe bucear en el código fuente, como hemos hecho hoy,
Los archivos borrados nunca desaparecen del todo. El cañón de bronce sigue ahí, marcando su propia historia. La iglesia roja resiste en la cuadrícula fantasmal. Y los monolitos recuerdan a los que movieron la tierra con sus propias manos. La topografía de Osaka es, en definitiva, el registro de una voluntad humana implacable por reinventarse y sobrevivir, negándose a aceptar los límites que impone la naturaleza. Ha sido un recorrido de 2 siglos verdaderamente asombroso. Hemos arrancado levantando una montaña de lodo a base de orgullo ciudadano. Hemos descubierto cómo reciclar armamento pesado para dar la hora. Hemos visto colapsar barrios exclusivos por culpa del calado de los barcos de vapor. Y hemos terminado bajo el lecho marino encajando piezas de hormigón gigantes para salvar una isla de basura multimillonaria. Un viaje completo, la verdad. Y ahora, quienes nos escuchan tienen en su poder un mapa con coordenadas muy distintas y fascinantes para su próxima visita a Japón. Ha sido un análisis apasionante, sin duda. Pero antes de concluir, creo que debemos detenernos en una última reflexión que se desprende inevitablemente de toda esta investigación y que, francamente, resulta bastante inquietante de cara al futuro. A ver, cuenta. Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de dinero, ingeniería y mantenimiento perpetuo que exige luchar contra el hundimiento de estas tierras artificiales, la pregunta que queda flotando es muy clara. Sí. A medida que el cambio climático acelere la subida del nivel del mar en el próximo siglo, ¿cuánto tiempo más podrá la voluntad tecnológica del ser humano ganarle el pulso a un océano que reclama su espacio original? Llegará un punto en el que el costo de mantener a flote la ilusión de estas islas sea simplemente insostenible. Ahí dejamos esa idea para que la audiencia la mastique. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido exhaustivo por las capas ocultas de la historia urbana de Osaka. Hasta la próxima inmersión.